aquí podemos ver varios versículos que están profetizando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creo que los identificaron. Uno es el versículo 2. Miremoslo. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así dice, ¿no? Esto aparece en el Nuevo Testamento. Esto mismo, ¿dónde resplandece la luz? Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué personas moraban, así como dice acá, moraban en tierra de sombra de muerte, para que les haya resplandecido luz? ¿Qué personas? ¿A qué personas dice aquí que moraban en tierra de sombra de muerte? A toda la humanidad, toda la humanidad. Cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad, ¿cómo estaba? Destituida de la gloria de Dios. Toda la humanidad, ¿cómo estaba? En tinieblas. Pero dice, luz les resplandeció. ¿Cómo lo dice Juan capítulo 1, el versículo 9? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya sabemos, Juan es el evangelio que es representado por el águila. Ya hemos hablado extensamente en varios en vivos al respecto y ya le hemos explicado por qué del águila, ¿no? A diferencia de los otros tres animales que son terrestres, ¿por qué el águila? Dios hizo las aves para que vuelen en la abierta expansión de los cielos. Entonces aquí está diciendo el versículo 12 más el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El primer versículo de este capítulo dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Vimos su gloria, gloria como del unigénito. Ya también hace poco en un en vivo hablamos sobre unigénito. ¿Cuál es la diferencia entre unigénito y primogénito? ¿Y por qué los dos títulos se le aplican a nuestro Señor Jesucristo? Unigénito, cuando todo el mundo se ve destituido de la gloria de Dios, entonces ¿quién es el único? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único. Entonces, para que Jesús para que alguien logre creer en el unigénito, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que el ser humano logre creer en él, ¿cómo dice ese versículo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. ¿Que todo aquel que crea en quién? ¿En el unigénito o en el primogénito? Dice en el unigénito, para que todo aquel que en él crea. Pero cuando dice todo aquel que en él crea, no está diciendo en el primogénito. Está diciendo todo aquel que crea en el unigénito. Para que una persona logre creer en el unigénito, ¿cómo tiene que ver a toda la humanidad? Para creer en el unigénito, tiene que ver a toda la humanidad de labios inmundos. Hace poco consideramos el capítulo 6 de Isaías, capítulo 6, versículo 5, cuando Isaías dijo, ay de mí, que soy de labios inmundos. Y él miró para todo lado y dijo, ¡ah! Y habito en medio del pueblo que todos son de labios inmundos. Creer en el unigénito no es creer en el primogénito. La mayoría de las personas cuando consideran Juan 3:16 piensan que creer en el unigénito es igual que creer en el primogénito. No, no es lo mismo. Para algunos, Jesús nunca llega a ser el primogénito. Para muchas personas, nunca se van de este mundo sin haber llegado a tener a Jesús como el primogénito. Pareciera como un trabalengua, pero no es trabalengua, tengan paciencia. Vamos a explicar. Unigénito significa único, único. Eso es unigénito, ¿no? Cada vez que preguntamos qué es unigénito, más de uno escribió único, el único, el único. Eso significa unigénito. Entonces, para que una persona logre creer en el unigénito, tiene que ver así como Isaías se vio a sí mismo y vio a toda la humanidad. ¿Qué logró ver Isaías? Logró ver con la óptica de Dios. ¿Cómo es con la óptica de Dios? El mundo entero está bajo el maligno. Así dice la Biblia, ¿no? El mundo entero está bajo el maligno. Uno se lo puede saber de memoria, pero puede no creerlo. A personas que lo acaban de repetir,
La Biblia dice el mundo está bajo el maligno. Y luego le pregunta a uno, ¿usted es hijo de Dios o hijo del diablo? Esa misma persona que acaba de decir, acaba de leer el versículo que dice el mundo entero está bajo el maligno, y resulta diciendo, esa misma persona resulta diciendo, ay, ¿usted por qué me pregunta que si yo soy hijo de Dios o del diablo? Por supuesto que todos somos hijos de Dios. Uno oye a una persona expresarse y uno dice, tan raro, tan raro. Acaba de leer un versículo que dice, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Pero acaba de leer ese versículo que dice que el mundo entero está bajo el maligno y automáticamente como dice, pero todos somos hijos de Dios. Espere, espere, no, es una contradicción. Entonces, ¿quién logra creer en el unigénito? Aquel que logra creer que el mundo entero está bajo el maligno. Tu iglesia tan linda donde predican todo hermoso, la música es bella y donde el pastor dice, levanten las manos los hijos de Dios. Allá, en ese lugar donde ese pastor dice que todos, el pastor que dice que todos son hijos de Dios. ¿Cómo se está expresando? Como las personas en modo natural. En modo natural las personas que dicen, uy, esa pregunta que si yo soy hijo de Dios o del diablo tan rara. Por supuesto que todos somos hijos de Dios. Así se expresan las personas, ¿no? En modo natural, es decir, sin el Espíritu de Dios. Cuando una persona tiene la óptica, el punto de vista de Dios, ¿cómo va a ver? Así como vio Isaías. Isaías, ¿cómo vio? Isaías vio, ay de mí, que soy de labios inmundos. Y habito en medio de pueblo, todos tienen labios inmundos. Él vio toda la humanidad bajo el maligno. Él se vio a sí mismo, ay, yo estoy es en las manos del maligno. Cuando él se vio así, cuando él se vio en las manos del maligno y cuando vio a toda la humanidad en las manos del maligno, ¿qué pasó en ese caso? Recibió la salvación. Jesús vino por pecadores. ¿Y qué es un pecador? Eso que le pasó a Isaías. Y cuando Isaías se vio siendo del maligno y vio a toda la humanidad siendo del maligno, él pudo ver a Jesús como el unigénito. Algunas personas dirán, no, pero en el caso de Isaías faltaban 700 años para que apareciera Jesús. Así podía una persona hablar, expresarse, pero Isaías escribió todo lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas dirían, pero ¿cómo hizo él para escribirlo? Él es profeta, él es el profeta mayor. Él, lo que Dios le permitió que escribiera, él pudo ver lo que iba a suceder 700 años después. Entonces Isaías logró creer en nuestro Señor Jesucristo para que diga, en el capítulo 6, versículo 7, para que diga, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esa frase que encierra, ¿cómo los pecados de una persona pueden ser limpios? Los pecados de una persona son limpios porque la persona dice, Señor, perdona mis pecados. ¿De esa manera es que los pecados son limpios? No, ¿cierto? Bíblicamente no. Según muchas personas, sí. Porque el ser humano quiere limpiarse del pecado por algo que haga, por sus buenas intenciones. Entonces, mientras suena música romántica, música linda, el piano, la batería, la guitarra eléctrica, las personas ponen las manos así, cierran los ojos así, suben las cejas así, como en posición de piedad, si suben las cejas así, no así, sino así. Suben las cejas y dicen, Señor, perdóname, perdona ese pecado, esa maldad que yo hice. Eso es el ser humano en modo natural, porque el ser humano se apoya en sí mismo. El ser humano no necesita la palabra de Dios para saber cómo es que los pecados son perdonados. Pero para las personas que sí son temerosas de Dios, son muy pocos. O sea, son muy pocos los que van a buscar en la Biblia cómo el pecado es perdonado. La mayoría, yo le pedí a Dios perdón. O sea, tú fuiste perdonado del pecado porque tú le pediste perdón a Dios. Eso no es bíblico. Sí, eso no es bíblico. No porque tú ruegues, porque tú digas así, no. De esa manera nadie es perdonado. Ante el ojo humano, sí, porque el ojo del ser humano está acostumbrado a ver algo así. Por ejemplo, si un hijo viene ante nosotros, papi, no me pegue, no me pegue, el corazón del papá se rompe, ¿no? Y el papá no le quiere pegar al hijo. Y las personas quieren humanizar a Dios. Es al revés. Nosotros nos acomodamos a la palabra de Dios y no la palabra de Dios acomodarla al pensamiento humano, que eso es lo que han hecho las religiones. ¿Por qué hay tantas religiones, tan diversas religiones? Porque han hecho eso, han humanizado a Dios, han visto a Dios desde su óptica. Entonces, ¿qué formaron? Al ver a Dios desde su propia óptica, formaron una religión. ¿Fea? No, una religión muy bonita, llena de buenas intenciones, llena de buenos deseos. No existe ese buen deseo, no existe. A los ojos humanos sí,
Pero Jesús dijo, ninguno hay bueno. Si ninguno hay bueno, de un árbol que no es bueno, de un árbol que no es bueno, puede salir fruto bueno. Vamos a poner el nombre. Digamos un árbol de naranja. De un árbol de naranja pueden salir papaya, puede salir papaya, puede salir coco, así, ese fruto, un árbol de naranja que produzca coco. Vamos a suponer que el coco, como es blanco, por dentro el coco es blanco, ¿no? Y esa agua es muy nutritiva, ¿no? Muy alimenticia, el agua del coco. Entonces pongamos que el coco sea un fruto bueno. Vamos a poner ese ejemplo. Pero digamos que tú eres árbol de naranja. Si tú eres árbol de naranja, ¿tú puedes producir coco? Así, si tú te esfuerzas. Ahora sí voy a... Si un árbol de naranja se propone, voy a dar coco. Ahora sí, esta vez sí, de verdad. Ahora sí voy a dar coco y se esfuerza para dar coco. Le sale una naranja más grande. Pero no es un coco, es naranja. Por más que se esfuerce, de un árbol de naranja, créame, de un árbol de naranja no puede salir coco. De un árbol de naranja sale naranja. Por eso, nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno, ninguno hay bueno. Como dice Jeremías 23:13, 13:23. Jeremías 13:23. Miremos Jeremías 13:23. Dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Aquí no se está refiriendo a personas que tienen malas intenciones o personas que son malas. No, no está hablando así. Está hablando de toda la humanidad. Cuando Jesús dijo ninguno hay bueno, se refería a que nadie es bueno. ¿Sí? Entonces, toda la humanidad no puede producir lo bueno. En el mundo espiritual, en el plano espiritual, con la óptica de Dios, ¿qué persona puede hacer lo bueno? Si nos pusiéramos las gafas de Dios, así los lentes de Dios, si nos ponemos las gafas de Dios, ¿cómo vemos? Como vio Isaías. Todo el mundo es muerto, todo el mundo está en las manos de Satanás. Isaías se dio cuenta, él estaba en las manos de Satanás, toda la humanidad estaba en las manos de Satanás. Isaías logró creer lo que dice Romanos 3:23. O sea, lo que está en Romanos 3:23 está 700 años después. Bueno, más exactamente 800 años después. Pero eso que está escrito en Romanos capítulo 3:23 está escrito de lo que logró ver Isaías 800 años antes. Ahora, estoy diciendo 800 años antes en relación al apóstol Pablo después de la crucifixión, en el momento que se escribió Romanos, ¿cierto? Porque si es en relación a nuestro Señor Jesucristo, al nombrar Isaías, tengo que decir 700 años antes. Pero en el caso del libro de Romanos, Romanos 3:23, ese versículo en especial, así 800 años antes, casi 800, no alcanza a ser 800, pero casi 800 años antes, Isaías logró vivenciar lo que dice Romanos 3:23. Isaías lo experimentó, Isaías logró creer lo que después el apóstol Pablo nos resumió en el versículo 23 de Romanos 3. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién logra creer en el unigénito? La mayoría de las personas nunca logra creer en el unigénito porque han creído en el primogénito, pero por no haber creído en el unigénito, nunca logran ser primogénitos. Bueno, nunca logran ver a Jesús como el primogénito verdaderamente. O sea, ven a Jesús como el primogénito sin haberlo visto como el unigénito, quiere decir, nunca vieron a Jesús como el unigénito, por consiguiente, nunca estuvieron al lado de Jesús como siendo Jesús el primogénito. No sé si eso sea entendible, pero ¿cómo lo digerimos más suavemente? Hablemos por ahora del unigénito. El unigénito es el único, ¿no? Ya sabemos, único. Entonces, cuando una persona se ve destituida de la gloria de Dios, ¿cómo ve a Jesús? Él es el único. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. ¿Quién puede creer en el unigénito? ¿Quién puede creer en el único? La persona que se ve a sí mismo y a toda la humanidad destituida de la gloria de Dios. O sea, la persona que logra creer Romanos 3:23. Parece muy sencillo. Cuando uno lee Romanos 3:23, es fácil, lo entendemos, está en español, ¿no? Porque por cuanto todos pecaron, así leemos la Biblia, ¿no? Aquí la tengo. Cuando leemos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así leemos, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros podemos leer, ¿no? Así está escrito. Pero entender lo que dice, ahora, más aún, creerlo, si ni siquiera el ser humano lo entiende, ¿cómo va a creer en algo que no entiende? No sé si se acuerdan del etíope, el corazón que tenía tan humilde,
que cuando llegó Felipe, Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si nadie me enseña? Y le rogó que le explicara, que subiera al carruaje y le explicara. Así dice. Ahora, el etíope tenía el corazón preparado para recibir la salvación. Ese es el corazón que puede recibir la salvación. Cualquier persona no está preparada. Cualquier persona literalmente podría recibir la salvación porque Jesús murió por todos. Jesús murió por el pecado de todos. La gente se va al infierno no porque Jesús no les haya quitado el pecado. La gente se va al infierno porque no logran creer que Jesús quitó el pecado. Hablando de Romanos 3:23, hablando de Romanos 3:23 y de qué es creer Romanos 3:23, está enlazado con Juan capítulo 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea. ¿Quién puede creer en el unigénito? El que logra verse a sí mismo destituido de la gloria de Dios y ve a toda la humanidad destituida de la gloria de Dios. Un ejemplo de esto, Isaías capítulo 6, versículo 5. Él se vio muerto. Él se vio de labios inmundos. Eso es ser muerto. Ya hemos explicado más en detalle qué significa y por qué. Vamos a explicarlo acá para las personas que llegaron hoy, porque veo que hay personas que no estaban la vez pasada. Entonces, ser de labios inmundos es decir lo contrario al Evangelio. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que se cree en el corazón para justicia? Con el corazón se cree que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Esa frase que acabo de decir aparece en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Ese es el resumen del Evangelio. Realmente, para que una persona pueda creer eso, necesita conocer más extensamente el Evangelio. Pero aquí resumiendo, si fuera por resumirlo y lo quieren ver resumido, ya, se resume en esa frase. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Quiere verlo más resumido? Cristo murió por nuestros pecados. Ya, entre más lo resuma, es más difícil de creer. Entonces, entre más lo explique, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pero las Escrituras es el Antiguo Testamento. Sí, te puedo mostrar, lo hemos demostrado. En varios en vivos hemos explicado cómo fue que Cristo murió por nuestros pecados y cómo está escrito en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento no aparece la palabra Cristo. Ya entenderás por qué es tan difícil para la mayoría de las personas creer. Porque la persona necesita no tener sus prejuicios. Entre más tenga prejuicios, más le es difícil poder recibir. Porque cuando se les esté hablando, ayer hicimos una prueba, ¿no? Ayer hicimos una prueba de cómo el oído es el sentido que está más alterado en la mayoría de las personas, más afectado. Incluso habíamos hecho una pregunta, hablamos del video corto que hicimos ayer, donde se hicieron tres preguntas. ¿Tú eres pecador siempre, pecador ocasional, a veces sí, a veces no, o eres pecador nunca? Y les dijimos, no contesten, esperen, no vayan a contestar. Vamos a contestar una por una. Y les dijimos así a todos. Hablemos de la primera. Y por favor, nadie conteste. Solo contesten los que están en la primera. Escuchen, por favor. A pesar de que les hicimos así. Y todo el mundo nos hablaba de la tercera. Y nosotros les estamos preguntando por la primera, ¿quién es pecador siempre? Y no nos hablaban de esta, nos hablaban de la tercera. Y les decíamos, por favor, no sigan contestando la tercera ni la segunda. Solamente contesten los que están en la primera. Pero podemos oír, el ser humano es difícil, aún siendo salvos. Es sorprendente, aún siendo salvos, no todos. Hay salvos que han alcanzado una madurez y han desarrollado el oído. Pero hay salvos, aún siendo salvos, que todavía no lo tienen. Y después de que hubo un fracaso en esa pregunta, preguntándole por el 1 y nos hablaban del 3. No contesten el 3. Por favor, no, el 3 no lo contesten. No sigan contestando el 3. Y nos seguían hablando del 3. Hermanos, nos seguían hablando. No, solo contesten los que son pecadores siempre. Entonces después hicimos una prueba. Y la prueba que hicimos fue hacer una pregunta alterando dos palabras, así, dos frases. Una frase que va acá en un versículo. No la no leímos esta, sino leímos esta. Y leímos el final. Entonces, cuando no leímos esta, entonces los hermanos, ¿cómo contestaron? Como si hubiéramos leído esta. Y les advertimos, vamos a demostrarle que el ser humano no puede oír. Tiene oídos, pero no puede oír. Satanás afectó el oído. El ser humano, al tener algo en su mente, rellena el vacío con lo que tiene en su mente. No está vacío para recibir. Por eso dice el requisito que puso nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quiere venir en pos de mí, un requisito. Niéguese a sí mismo.
Niéguese a sí mismo. Si ustedes quieren ver esa pregunta que hicimos y cómo era sorprendente, ¿no? Porque eran hermanos. Ya fuera personas que no han recibido la salvación, uno entiende. Ellos no entienden, no tienen oídos para oír. Pero aún hermanos, uno sí oía, el otro no oía. Y estando advertidos. Bueno, ya haciendo este paréntesis, si quieren ver eso, vean el video, el video anterior. Ahí podrán ver ese test que hicimos y cómo no pueden, el ser humano no puede oír. Así de modo natural no puede oír. Parece que sí, pero no. Oye de una manera selectiva. Oye lo que acepta, lo que entiende o lo que se acomoda a lo que esa persona ha experimentado. Es decir, lo que ya ha leído varias veces en la Biblia. Pero aún así, ni siquiera podía escuchar la pregunta que se estaba haciendo. Acá, en el capítulo que leímos, dice el versículo 2, ¿no? El versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Lo que estamos hablando del unigénito, de creer en el unigénito, es la persona, toda la humanidad como estaba, sin oídos para oír. Toda la humanidad como estaba, muerta. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Muertos. Ah, pero ¿dónde dice que destituidos? Eso mismo aparece en Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahí como lo dice, Romanos 5, 12, como dice, por lo tanto, como por un hombre entró la muerte al mundo, y entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. El que logra creer eso puede creer en el unigénito. Solo la persona que lo logra creer. Solo la persona que logra creer Romanos 5:12, que, o sea, leerlo, Etica lo acabo de recitar, pero el que una persona lo diga o se lo sepa en memoria no significa que lo crea. Para que una persona lo crea, tiene que verse como Isaías, muerto y ver muerta toda la humanidad. Es decir, tiene que verse destituido y ver todo el mundo está destituido de la gloria de Dios. Pero tiene que creerlo. No solamente decir, ah, sí, por cuanto todos pecaron están destituidos. ¿Qué significa eso? Significa que toda la humanidad está bajo el maligno. Eso lo dice la Biblia. ¿Pero el ser humano lo puede creer? No, porque el ser humano ya tiene algo acá diferente, opuesto. Opuesto a la Biblia. ¿Qué es lo opuesto? Todos somos hijos de Dios. Acaban de leer el versículo que dice, por cuanto todos pecábamos, estamos destituidos de la gloria. Por cuanto todo el mundo pecó. Todo el mundo. No hay nadie que no haya pecado. Todo el mundo. El que diga que nunca ha pecado es mentiroso. Todo el mundo pecó. Todo el mundo pecó. Todo el mundo, ¿cómo está? Destituido de la gloria de Dios. Aunque lo acaban de leer y dicen, ¿usted es hijo del diablo? Uy, todos somos hijos de Dios. Vuelve a leer el versículo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. No, yo me lo sé, no necesito leerlo. Así me dicen pastores líderes que yo les digo, vuélvame a repetir ese versículo. Entonces, y yo les paso la Biblia y dicen, no necesito mirar la Biblia, yo me lo sé. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Se lo saben de memoria. Pero le digo, ¿tú eres hijo del diablo? No, yo no. ¿Cuándo dejaste de ser hijo del diablo? Más se sorprende, nunca. Yo nunca he sido de ese cachón. Y empiezan a hablar con palabras chistosas. Le digo, no, espere. Vuélvame a leer Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No necesito leerlo, me lo sé de memoria. Los fariseos también se sabían la palabra de memoria. Ellos se sabían todas las escrituras de memoria. Se sabían desde Génesis hasta Malaquías. Se sabían todos los 39 libros del Antiguo Testamento, se los sabían de memoria. Se los sabían de memoria, de memoria. Pero podían ver a Jesús ahí, no lo podían ver. Sí. Y Jesús mismo dijo, todo lo que está escrito allá en las escrituras hablan de mí. Era necesario que todo lo que está escrito ahí se cumpliera. Ahora, ya para finalizar, leemos un versículo más. Porque aquí hay otro versículo que también habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Al fin, ¿que es Jesús o es el Padre? Porque dice así, si quieres conocer más sobre Jesús es Dios o no es Dios, ahí mira el video en el cual hablamos sobre Juan capítulo 1. ¿Dónde hablamos en especial de ese capítulo? En el primer en vivo que hablamos, cuando hablamos de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, inevitablemente hablamos de Juan capítulo 1, porque Juan capítulo 1 comienza exactamente igual. En el principio. Esas palabras aparecen dos veces encabezando libros de la Biblia, que es Génesis 1.1 y Juan capítulo 1.1. Entonces, hay
Te pido que tengas paciencia para que puedas recibir la salvación, para que puedas creer, así como creyó Isaías. Solo te pedimos algo, ten paciencia. Esto no se puede creer solamente porque tú deseas. No, no, ya, explíqueme, ya, yo puedo entender. No, no es algo de entender. Ah, eso yo ya me lo sé. Ese es el corazón más soberbio. Una persona de, ya, eso ya me lo sé. A esa persona es difícil que uno le pueda explicar. O peor, cuando una persona escucha algo y lo logra medio entender y dice, no, no, ya, eso yo ya lo sé. Esa persona quiere coger las cosas de Dios como si fueran suyas propias. Quiere recibir la salvación por su capacidad. Pero no. Les doy un secreto ya para terminar, porque es el último en vivo del año. Entonces viene el secreto. El secreto es, si ustedes escuchan una predicación, por ejemplo, hoy hablamos del Hijo Unigénito, inevitablemente, aunque hay un en vivo hace poco donde solamente hablamos de qué es unigénito. Hoy lo hablamos como en 10 minutos, 5 minutos, algo así. Pero si quieren ver un en vivo, hay un en vivo hace poco donde hablamos solamente de qué es creer en el unigénito. Pero a pesar de que lo hablamos hace poco, pero hoy sé que muchos hermanos que estuvieron esa vez fue como si fuera la primera vez que lo hablaron. Ahora, no estoy diciendo que ellos no tenían capacidad, no, es que el ser humano no retiene lo que no es de sí mismo. La palabra, el Evangelio no es de nosotros, el Evangelio es de Dios. El Evangelio no es que nosotros así por nuestra capacidad lo podamos retener. Como algunas personas me han dicho, "Ah, es que usted sí sabe". No, no es de saber, no se trata de saber. No es capacidad humana, no es un curso de teología que lo vuelva a uno una persona que ya sabe. No, de esa manera no. ¿Por qué dice, danos hoy nuestro pan de cada día? Porque eso no es de nosotros. Todos los días necesitamos recibir la palabra, todos los días. Aunque todos los días nos prediquen sobre, un ejemplo, Lucas 15, sobre el hijo pródigo, todos los días aprenderíamos algo nuevo. Nos pueden predicar todos los días. Quienes han ido a retiros largos, un campamento de pronto de 15 días, cuando van a retiros así, todos los días pueden estársele predicando sobre Lucas 15. Todos los días puede estar aprendiendo algo. ¿Quién? El que tiene un corazón humilde. El que tiene un corazón soberbio va a usar, ay, no, otra vez va a hablar de Lucas 15, ya sé. Ni siquiera está escuchando. Ni siquiera ha empezado el predicador a hablar y ya la actitud que tiene, yo ya sé. Si escucha como un niño vacío, desocupado, va a ver que los 15, 30 días que esté en ese retiro, va a aprender algo diferente. Porque cada día, dice la Biblia, bástale a cada día su propio afán. Cada día que nosotros recibimos ese pan es únicamente para ese día. Al día siguiente podemos recibir el mismo pan, podemos recibir el mismo pan. Y el mismo pan otra vez nos va a nutrir. Ese es un secreto. Muchas personas no lo conocen. Pero no menosprecien la palabra. Cuando escuchen que se empieza a nombrar algo que tal vez ustedes ya escucharon hace, no sé, un mes, así, no tomen el corazón soberbio. El corazón soberbio, ¿cómo habla? Ah, eso yo ya lo sé. Esa persona no está vacía, esa persona tiene mucha fuerza, es como un caballo que tiene mucha fuerza. ¿Se le puede colocar cabestro freno? No se le puede colocar cabestro freno. Esa persona va a sufrir mucho y no solo va a sufrir, tristemente va a hacer sufrir a todos los que estén a su alrededor. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Ahora que mirábamos así el capítulo 9 de Isaías, ahí aparece la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo nombra como un niño nos es nacido así. Está hablando que Él se hizo carne. Ellos esperaban un Mesías, pero esperaban de otra manera. El ser humano esperaba así, aunque sabía por las escrituras que iban a nacer en Belén, pero no esperaban así. Esperaban a alguien que fuera a venir con trompetas, ya con una coraza, con una armadura, un guerrero, algo así. Pero no se imaginaban a alguien que iba a nacer. Sí, como dicen las escrituras en Belén, pero no se imaginaban que iba a ser en un pesebre, en un lugar muy humilde, totalmente diferente a lo que nosotros, los seres humanos en modo natural, esperaríamos del Rey de Reyes. No, nadie se podría imaginar el Mesías de esa manera. Y tras del hecho, aquí en ese capítulo también dice, ese niño que nos es nacido dice, luz resplandeció. ¿Dónde? A pueblo que estaba sentado en tinieblas. ¿Qué pueblo estaba sentado en tinieblas? Toda la humanidad. ¿Cuál es esa tierra, esas ciudades que estaban en tinieblas? Toda la humanidad. Todos estábamos así. Por cuanto todos pecamos, todos. El que diga que no, que no ha pecado nunca es un mentiroso. Todos estábamos totalmente separados de Dios. Ser pecador es estar separado de Dios. Pero tú permitiste, Padre, que nuestro Señor Jesucristo naciera así, en un pesebre, en una condición muy humilde. Él es la luz. Vino la luz a nosotros. Habitó entre nosotros. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre estuvo
entre nosotros, entre los hombres, y no le reconocimos. Ten misericordia, Padre, las personas que se conectaron el día de hoy, y siendo hoy el último día de este año, permite, Padre, que para el año entrante este Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios finalizamos el año con esta palabra tan hermosa. No sabía lo que estaba en Isaías 9, pero al leerlo vemos la profecía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que hablar alguien que diga que cree en Dios? Lo único que tiene que hablar es la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo único que puede dar salvación? Solo de Jesús la sangre. Lo único que nos puede dar salvación, el Evangelio. Tengan paciencia. Quienes todavía se sienten tal vez confusos, hay algo que entendieron pero no alcanzaron a entender todo, pueden ver la repetición. Dentro de poco va a estar subida a YouTube. Pero no solo la repetición, pueden ver todos los otros videos porque es necesario. Ese conocimiento para salvación, algunos lo adquirieron en 15 días, otros lo adquirieron en un mes, otros en 2 años. ¿Qué es necesario? Que una persona con constancia se ejercite. ¿Cómo se ejercita? Para la piedad. ¿Cómo se ejercita una persona para la piedad? Oyendo, oyendo. Es la única forma de ejercitarse para la piedad, es oyendo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Nos vemos el año entrante, es decir, mañana, dentro de pocas horas. Nos vemos dentro de pocas horas con el versículo del día de mañana. Nos vemos el próximo año. Chao.